Mi nombre es Laura. A mí me tocó explicar sobre la bioética y la práctica médica. La bioética estudia los problemas éticos que plantea el desarrollo ético de las diferentes ciencias y tecnologías que pueden influir a modificar la vida humana. Se dice que la bioética es la ciencia que se opone al irrespeto, corrupción, discriminación, que afecta a la humanidad. Es llamada también la ética del siglo XXI. La práctica médica, desde años atrás, Hipócrates de Cos fue llamado como el padre de la medicina porque fue el primero que creó el método de aprendizaje apoyado en la observación, experiencia acerca de los hábitos de salud, diagnosticando enfermedades. Vamos a ver aquí sobre los avances médicos. Es importante conocer aspectos que involucran los avances médicos que se han tenido en los últimos tiempos, ya que además de saber las opciones que existen para tratar ciertos padecimientos, es necesario analizarlos desde una visión ética. Tenemos como avance médico la reproducción asistida. La reproducción asistida son procedimientos o técnicas aplicadas directamente a los gametos con el propósito de fecundar el óvulo y transferirlo o depositarlo en el útero una vez que se obtiene un embrión. Tenemos también aquí la ciencia eugenesia. Hay dos tipos de ciencia eugenesia. Una es la positiva, consiste en favorecer la reproducción de los rasgos más destacados de un individuo. Y tenemos la eugenesia negativa, busca limitar la reproducción de los individuos que fueron portadores de rasgos indeseables o defectos genéticos. La eugenesia es la ciencia que tiene por objeto el estudio teórico y práctico de los medios capaces de proteger, acrecer y perfeccionar a los individuos de las razas humanas. También tenemos aquí como un avance médico los trasplantes de órganos. Hay diferentes tipos de trasplantes. Uno de ellos es el senoinjerto. Son donadores donadores de diferentes especies. Tenemos el autoinjerto, que es el donante es el receptor, y el receptor son la misma persona, ya que se utiliza su propio tejido. Tenemos aquí el Centro Nacional de Trasplantes, es la institución que regula y hace la clasificación de trasplante. Se llama Senatra. También en la práctica médica entra la manipulación genética, que viene siendo la clonación animal, es una de ellas. Aquí vemos que el primer animal que fue clonado fue la oveja Dolly. Fue el primer mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta. Antes de ella ya se habían tenido intentos con sapos, ratones, ratas, pero no se había obtenido hasta que se logró con ella. Se puede generar una población de varios individuos iguales por medio de la reproducción sexual en la clonación animal o la clonación humana. La clonación animal
animal es un proceso donde las características superiores a otros en calidad de carne, leche, celeridad de crecimiento o para la preservación de la especie en peligro de extinción. Esto es algo que es importante para clonar que se practique la clonación animal en beneficio de las especies en peligro de extinción. Ahora, en la clonación humana, es una de las más importantes aplicaciones, es la generación de células madre, que la generación de células madres sirven para curar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Ahora vámonos a las implicaciones que tiene la práctica de la medicina. Implicaciones de la práctica médica. Así como hay avances médicos, también hay implicaciones. Por ejemplo, los profesionistas de la salud se enfrentan a varios dilemas, ya que también interviene la petición de los pacientes. Por un lado, se debe actuar en función de los propósitos de la medicina, que es salvar vidas como deber humanitario, y por otro, respetar los deseos de los pacientes, aun cuando estos sean opuestos a lo que debe de ser la medicina. Por ejemplo, tenemos una implicación de la práctica médica, tenemos el suicidio asistido. Cuando alguien, el suicidio asistido se da nada más en 4 países de todo el mundo. Cuando alguien decide retirarle la vida a una persona, desconectándola de aparatos que la mantienen con vida, el suicidio asistido nos habla de la persona que ya no quiere vivir y quiere terminar con su vida, pero no pueden hacerlo porque también entra la ética. Aquí entra la ética de lo que está bien o de lo que está mal. Por ejemplo, la persona alega sus derechos humanos de tener una vida, de acabar con su vida porque está sufriendo, ¿sí? Es un derecho humano y es lo que él pide. Tenemos la eutanasia. También es una forma, bueno, en el suicidio asistido nada más lo que se hace es de que se le da un medicamento para que él se lo administre, pero nadie se lo puede administrar más que él solo, y tiene que ser que él ponga en un papel que así son sus deseos, y esta persona está en sus 5 sentidos, se supone, y así es la única manera que se le puede hacer, aunque en algunos, como digo, en la ética ahí influye, y en algunos países, bueno, en la mayoría del mundo no es permitido esto, aunque en algunos otros lugares no es ilegal. Esto aquí no hay, en México no tenemos esto. Dice, el médico provee al paciente medicamento para que lleve a término su vida con consentimiento escrito, expreso por el paciente. Eso es el suicidio asistido. Ahora, la eutanasia, hay 2 tipos de eutanasia. Una es la pasiva, cuando alguien decide retirar la vida a una persona desconectándola de aparatos que la mantienen con vida. En este caso, esta persona no está consciente y su vida se va extinguiendo, y para evitar sufrimiento se hace eso. Y la eutanasia activa es también dar muerte con médico u otra persona, pero aquí sí se administra alguna droga
o algún medicamento para terminar con su vida. También tenemos como una implicación de la práctica médica el embarazo interrumpido, aunque también es un dilema porque la sociedad no ve bien a veces que pase esto, pero en algunos países, en algunas ciudades se logra hacer cuando, por ejemplo, se sufrió de alguna violación o trae males congénitos el bebé o sea, solamente de esa manera y que sea de una forma segura, asistida. En la ingeniería genética tenemos que es la ciencia del cual su objeto de estudio es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y su posible manipulación de la información genética de los organismos buscando un propósito determinado: quitar o añadir uno o más genes, aumentar moléculas de ADN, clonar células o individuos. Esta ingeniería genética se lleva también a cabo en la clonación animal y en la clonación humana. Ahora vamos a ver qué implica aquí los derechos de los animales con la bioética y la práctica médica también. Pues el hombre, como un ser racional principal, diferencia con otros animales el hombre, como un ser racional principal, diferencia con otros animales, ha domesticado gran variedad de especies con la finalidad de usarlos para su propia subsistencia. Sin embargo, esto ha generado prácticas indebidas que han dañado el equilibrio ecológico de forma irreversible y que pone a muchas especies en peligro de extinción. Entonces, también se ha creado una organización sobre los derechos de los animales, y esto lo podemos ver hasta en los propios animales domésticos. Que ¿quién no ha visto en la calle que andan los perritos o gatos hambrientos o enfermos? O sea, no tienen medicamento médico, no tienen nada. Entonces, por eso se hicieron los derechos de los animales. Todo esto conlleva también a la ética. Es como se diferencian o se une la bioética y los avances médicos con las prácticas médicas, que también tiene sus implicaciones de la práctica médica. Espero me haya explicado. Es todo.